Ya, entonces vamos a comenzar súper rápido, chicos. Tenemos asesoría 1, enfermedades renales. ¿Ok? Eh, Introducción. Los riñones van a actuar como filtro, eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre. ¿Ok? Son órganos retroperitoneales en la pared posterior del abdomen y van de T12 a L3. ¿De qué me sirve saber que son retroperitoneales? O sea, si son retroperitoneales, por ejemplo, a la semiología, al momento de ir a palparlos, ¿dónde los voy a palpar? ¿En el abdomen o en la espalda, por así decirlo? En la espalda. Eh, Perfecto. A la espalda, se le hace la puño percusión. ¿Ok? A la espalda, bueno, creo que no se llega a ver porque la cámara está muy arriba, pero a la espalda, con el puñito, se le hace al paciente. ¿Sí? Y es lo más sencillo, ¿no? Porque va a sentir, por ejemplo, dolor cuando tiene cálculos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos sirve saber que son retroperitoneales. Eh, Perdón, ya. Sus funciones importantísimas, y en base a esto vamos a ir viendo los daños que puede ir causando. Filtración. ¿Ok? Filtra 180 litros por día, elimina el 1%, que va a significar de 0,8 a 1,5 litros en 24 horas. ¿Ok? Además, se va a encargar de la reabsorción, secreción y excreción de desechos, que esto lo vamos a ver en un ratito. Esta filtración es importante, ¿por qué? Porque si mi paciente está en falla renal, evidentemente no va a poder filtrar correctamente, mi tasa de filtración va a disminuir y ya no va a orinar mi paciente 0,8 a 1,5, va a orinar menos, ¿verdad? Va a orinar 200, 300, se va a ir en oliguria. Entonces, esto no sé si lo han visto ya en sus hospitales, que hay unas bolsitas, ¿no? Los catéteres con su bolsita y ahí están las mediciones. Entonces, se va midiendo cuánto es lo que está orinando el paciente diario para ver también cómo va su progresión. Ahora, ¿cuál es la unidad funcional que tiene el riñón? Esto ya lo hemos visto, creo, hasta el cansancio en histo, en fisio, fisiopato, etcétera, etcétera. Entonces acá voy a mencionar simplemente dos cosas, bueno, tres cosas importantes, ¿ok? La nefrona va a ser la unidad funcional del riñón y se va a encargar de formar orina, ¿ok? Se encarga de formar orina. Además, la cápsula de Bowman filtra la glucosa y el túbulo contorneado proximal se va a encargar de reabsorber el 70% de agua, sodio, cloruro, el 100% de la glucosa, los aminoácidos, es decir, proteínas, y las vitaminas. Con esto, de acá solamente, ¿qué puedo sacar? Si me están diciendo que mi riñón filtra la glucosa y la reabsorbe en un 100%, ¿voy a encontrar glucosa en la orina normalmente? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? No se debe de encontrar glucosa en la orina, ¿ok? Ya que se está absorbiendo el 100%, las proteínas tampoco las debemos de encontrar en la orina. Eso vamos a ver en un momento. Entonces, vamos a tener, en cuanto a pruebas renales, vamos a tener dos tipos. Bueno, tres. Las dos principales, pruebas de sangre, ¿ok? Los marcadores séricos, siempre cuando les hablen de sérico, viene de suero, sangre, ¿ok? Marcadores séricos. Y lo otro va a ser la prueba de orina, ¿ok? En la prueba de orina vamos a encontrar el uroanálisis y el urocultivo para ver qué, por ejemplo, ¿no? ¿Qué infección puede estar teniendo mi paciente? ¿Qué tipo de microorganismo para saber qué medicamento específicamente darle? Ahora, ¿por qué yo le estaría pidiendo a mi paciente urea creatinina? Para ver cómo está su riñón, ¿ok? Ahora, esto no es solamente cuando un paciente viene ya con oliguria, no orina bien, etcétera, etcétera, sino también se le pide para saber qué medicamentos darle, ¿ok? Porque, como les mencionaba, creo que en la asesoría cero, hay medicamentos que ya lo habrán visto en fármaco, que fármaco me van a escuchar decir muchas veces que es mi trauma, pues es el curso que menos me ha gustado, pero de fármaco habrán aprendido que hay
medicamentos que son hepatotóxicos, que dañan al hígado, y también hay medicamentos que van a dañar al riñón. Entonces, si yo tengo un paciente que su creatinina, por ejemplo, está alta, no está funcionando bien el riñón, no le puedo meter un medicamento que sea, que vaya a dañar el riñón porque lo mato, ¿entiendes? Entonces, por esto también pedimos pruebas de creatinina para saber qué medicamento se le puede dar al paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver marcadores séricos. Tenemos primero a la urea. La urea fue el primer marcador utilizado para la evaluación de la función renal. Esto ya fue desplazado por la creatinina, ¿verdad? Pero fue el primero en usarse. Es la principal forma de desechos nitrogenados en el cuerpo y va a ser producto del metabolismo de proteínas y aminoácidos, ¿ok? Que esto es lo más importante, producto del metabolismo de proteínas y aminoácidos. Esto va a ser eliminado en su totalidad por la excreción urinaria. A ver, un momento. Ya. Se sintetiza en el hígado, ¿ok? Es filtrada en un 90% y se reabsorbe de 40 a 50% en el túbulo contorneado proximal. Un ratito voy a cerrar WhatsApp porque creo que está sonando mucho. Un ratito, ¿sí? Ya, ahora sí. Entonces, estábamos en urea, ¿verdad? Ya, urea se sintetiza en el hígado 40-50%, o sea, reabsorbe en túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y habíamos dicho importante acá también que es producto del metabolismo de proteínas y aminoácidos. Entonces, hay valor normal. Esto también es importante que lo sepan, el valor normal, no sé si ya lo habrán leído, pero varía mucho dependiendo de la bibliografía, dependiendo del laboratorio. Aunque yo, por ejemplo, hoy lo consultaba con mi docente de medicina en el hospital, me decía de 30 a 40. En otros dicen de 17 a 40 o de 20 a 40, 20 a 30. El límite máximo usemos 40. ¿Ok? Pero que sepan que este valor sí es muy variable en cuanto al laboratorio, depende de la bibliografía, etcétera, etcétera. Entonces, manejemos este valor normal entre 20 y 40. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo va a aumentar la urea? Si habíamos dicho que la urea es un producto del metabolismo de proteínas, evidentemente si yo consumo demasiadas proteínas, mi urea va a subir, ¿verdad? Mi urea sube si consumo muchas proteínas, entonces va a subir en una dieta alta en proteínas. Además, en un aumento del catabolismo proteico, ya que habíamos dicho que la urea va a ser eliminada en su totalidad por la vía urinaria, ¿no? Entonces, si hay mucho catabolismo proteico, todo esto se elimina y la urea aumenta. Puede aumentar también en hemorragia digestiva, en falla cardíaca, en deshidratación y aumento de la ADH. Caso contrario, va a disminuir en el embarazo, en hepatopatías. ¿Ok? ¿Por qué en hepatopatías? Porque se sintetiza en el hígado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cirrosis y mi hígado no funciona bien, no va a sintetizar urea y va a bajar, ¿no? Entonces, estas cositas, analícenlas de esa forma para que no sea todo memorístico, ¿ok? Y baja también en el hipotiroidismo. Como ven, se altera en varias funciones que no son netamente renales. Entonces, es por esto que la urea no es específicamente una prueba de función renal, ¿ok? Para esto se usa la creatinina. La creatinina es derivada del músculo esquelético y de la ingesta de carne. Va a ser filtrada por el glomérulo, no es reabsorbida ni metabolizada, 15% se secreta en los túbulos y esta sí va a ser la prueba más utilizada para estimar la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Recuerden esto.
Creatinina, prueba más utilizada para estimar la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Es poco sensible en insuficiencia renal crónica, ya que necesita una caída del 50% de la función renal para recién poder ser diagnosticada. ¿Ok? Valores normales, esto sí es único, por así decirlo, varía un poco, pero mayormente se maneja en hombres de 0.8 a 1.3, lo pueden manejar 0.8 a 1, 1.1, pero está en este rango. Mujeres 0.6 a 1.1, niños de 0.2 a 1, ¿ok? Manéjenlo entre este rango, 0.81, 1.1, ¿sí? Mayormente el laboratorio le da su valor normal, su rango de laboratorio, ¿ok? Cuando lo ven ya, no sé si, por ejemplo, en el hospital han chequeado ahí los exámenes de laboratorio que les van mandando a los pacientes con los que pasan ustedes visita, ahí les ponen valor normal. Pero sí es importante también que se lo sepan ya de memoria, algunas cosas que son importantes. Entonces, mi creatinina, ¿en qué casos va a subir? Si habíamos dicho que deriva del músculo esquelético, si yo tengo más músculo, voy a tener más creatinina, ¿ok? Aumento de masa muscular. De igual forma, dieta alta en proteínas, ya que habíamos dicho que viene de la carne, ¿ok? Dieta alta en proteínas, aumenta. En traumatismos y en cirugías mayores. Va a bajar en las mujeres, en atrofia muscular, en hipertiroidismo y en la enfermedad de Cushing. Listo. Por último, tenemos el ratio Bun-creatinina. ¿Ok? Este ratio Bun-creatinina lo voy a usar para saber si mi riñón está sufriendo, para saber, mejor dicho, dónde está la enfermedad, si en un estado prerrenal o un estado renal, para diferenciarlo. ¿Ok? Cuando es prerrenal, ¿ok? Cuando es prerrenal, este ratio Bun-creatinina, que normalmente tiene una relación de 10 a 1, ¿ok? 10 urea, 1 creatinina, valor normal. Cuando es prerrenal, el valor de creatinina va a ser de 20 a 1, el doble, ¿ok? El doble del valor normal. Ratio Bun-creatinina, 20 a 1 en prerrenal. Esto se puede dar en una producción aumentada de urea, en sangrado digestivo, en daño tisular, etcétera, etcétera. En cambio, en un estado renal, vamos a poder encontrar el ratio Bun normal o disminuido. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá de 10 a 1, que puede darse por una falla renal aguda, por necrosis tubular aguda, etcétera. O de 5 a 1, que se da por rhabdomiolisis. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve ratio Bun-creatinina? Para ver en dónde está el daño de mi paciente, si es prerrenal o si es renal. ¿Sí? Valor normal, ya saben, 10 a 1. Prerrenal, 21. Y renal puede ser 10 a 1 normal o estar disminuido. ¿Sí? Estos valores, bueno, estos son otras pruebas séricas que no se usan mucho realmente, no las he visto nunca en laboratorio, de cistatina C, la microglobulina y la proteína traza. ¿Ok? No la vamos a tocar mucho. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Podrías mostrar una vez más el PPT de los estados, por favor? ¿Aquí? Ese, gracias. A ver, un momento que me está escribiendo uno de los compañeros. Mm, un compañero de ustedes me escribe que se le fue el internet. Bueno, ya volveré a entrar. Eh, bueno, les decía acá, ¿sí? Si esta era tu consulta, en estados. Dos estados, ¿ok? Renal, renal. La diferencia va a ser que valor normal 10 a 1. En prerrenal este valor se va a duplicar. Mi creatinina va a estar 20 veces más aumentada
hemiuria. ¿Ok? Dime, Cintia. Estás levantando la mano. Sí, tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que, bueno, sé que las pruebas de creatinina no son las pruebas más sensibles como para diagnosticar una ERC. Eh, el- ¿Cuál sería como el mejor examen como para poder hacer un descarte de esa enfermedad? No sé si la cistatina sería mejor. Eso lo vemos acá. En cistatina, no necesariamente, mira, va a ser un marcador funcional, ¿ok? Pero, como bien te dice acá, la disponibilidad es limitada. O sea, como te comento, nunca lo he visto en laboratorio. Y yo justo hoy también estaba en el hospital como revisando exámenes para ver si encontraba algo como para mostrarles de enfermedades renales y no se encuentra mucho. Más para insuficiencia renal crónica, lo que se usa, que es lo que vemos acá, es esta tabla, ¿ok? Se agarra la creatinina y se agarra la albúmina. Y en base a eso, con los criterios, se va especificando, ¿no? En qué estadio está mi paciente de daño renal, en insuficiencia renal crónica. Estos dos son los que se usan, la creatinina y la albúmina, para insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Y acá tenemos los criterios que los vamos a ver un ratito. La cistatina no tanto. Ya. Entonces, tasa de filtración glomerular tenemos el aclaramiento. ¿Ok? El aclaramiento. El mejor índice para evaluar la función renal, vamos a usar acá a la creatinina y a la inulina. Estos dos lo vamos a usar para ver nuestra tasa de filtración glomerular. Por eso es que acá, cuando queremos ver ya la falla renal crónica, lo que se usa para la tasa de filtración glomerular es la creatinina, ¿ok? Por el aclaramiento, es lo mejor que podemos usar. ¿Por qué se usa la creatinina? Porque tiene una ruta de eliminación exclusiva, forma libre, es decir, que no se une a proteínas, no es filtrada ni reabsorbida, y la cantidad filtrada va a ser igual a la cantidad excretada. ¿Qué quiere decir esto? Que la creatinina pasa de forma limpia, ¿no? No se va a juntar con ninguna proteína, no se altera, no se absorbe, sigue su camino normal y tampoco se filtra. O sea que por todo el trayecto, por así decirlo, a grandes rasgos, va a ser la misma cantidad. Es por esto que se usa como una referencia la creatinina. ¿Ok? Entonces, en tasa de filtración glomerular, ¿qué van a usar? Si es endógena, creatinina. Si quieren usar exógena, inulina. Y bueno, esto viene con una fórmula que no la vamos a tocar mucho, ya que esta es, bueno, es una fórmula en realidad condensada la que está acá, ¿no? Se multiplica la concentración urinaria por el flujo de orina de mililitros y esto se divide entre la concentración plasmática para ver el aclaramiento. En realidad esto, chicos, para su examen no se preocupen de fórmulas ni nada de eso. Entonces, con esto tranquilos. Lo único que quiero que sepan de acá es que se va a usar para tasa de filtración glomerular la creatinina de manera endógena y de exógena inulina. ¿Sí? Esos dos. ¿Por qué se usan? Porque tienen una ruta limpia. No se junta con proteínas, no se filtra, no se absorbe. ¿Ok? Hasta acá, todo claro de sérico para pasar a un análisis. Ok. Entiendo su silencio como que está todo claro. Vamos a ver ahora el uroanálisis. ¿Ok? El examen de orina específicamente. Acá vamos a tener una muestra ideal. Esta muestra ideal se tiene que obtener a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque a esta hora vamos a tener una mayor concentración y una mayor acidez. ¿Sí? Se tiene que procesar máximo a las 2 horas. Y vamos a tener 3 etapas. Tenemos una etapa preanalítica, donde vamos a tomar la muestra. Una etapa analítica, y la última etapa, que es la posanalítica, donde ya vemos los resultados. Entonces, preanalítica, tenemos técnicas de recolección. La primera técnica es la micción espontánea.
En la micción espontánea se le da este frasco al paciente y se le indica, por favor, vaya a orinar, o me trae la orina el día de mañana, qué sé yo, y se le tiene que indicar también que tiene que asearse, ¿ok? Tiene que lavarse de manera correcta, orinar y recién tomar la muestra al segundo chorro, ¿ok? Primera hora de la mañana, segundo chorro. Se le indica al paciente eso, eh, que se haga la higiene correcta y que orine y tome la muestra recién al segundo chorro. ¿Qué otra técnica tenemos? Tenemos a la bolsa recolectora, que esta va a ser más usada, como ven acá, en infantes. Es más sencillo, o sea, un infante, un neonato no controla qué hora va a orinar, no le vas a decir, anda a orinar a tal hora en la mañana, o de repente a la mamá se le puede pasar, entonces lo más sencillo es la bolsa recolectora, ¿ok? Tenemos también el cateterismo vesical. Dime, Andrea. Sí, Andrea Paola. Sí, tenía una consulta a lo de la bolsa colectora, ¿no? ¿Qué tan limpia puede estar mi muestra si en caso de un paciente, bueno, adulto, ¿no? Y use la bolsa y yo hago el cambio de, obviamente, sonda para hacerle, en este caso, el examen de orina? eh, eh, ¿Mi muestra sigue siendo limpia si yo la saco de la bolsa? ¿O tendría que clamparla, algo, o sea, como clamparla para poder recolectarla? Claro. Sí, sí, tendrías que hacer eso porque se contamina. No es el mejor método. Esta bolsa recolectora no es el mejor método, pero bueno, trabajas con lo que tienes a veces, ¿no? Entonces, eso, no es el mejor método. Tendrías que ver la forma más adecuada de que todo se mantenga limpio, limpiar bien la zona antes de ponerlo, pero no es lo más adecuado. Bueno, eso, luego tenemos cateterismo vesical, ¿ok? Que acá ya viene la muestra directa, y la punción suprapúbica. La punción suprapúbica va a ser usada en los lactantes y va a ser la más sensible para el diagnóstico de infección urinaria. ¿Por qué la más sensible? Porque ya estás yendo directamente a la zona vesical, ¿no? Región suprapúbica, estás yendo directo, ya no se contamina con nada más. Es por esto que es la más sensible para infección urinaria. Ya no se contamina, va directo, directo del saco. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la prueba más sensible para infección urinaria? Punción suprapúbica. ¿Ok? Seguimos. En este caso, en examen de orina, vamos a tener dos partes. Tenemos el análisis físico-químico y el examen de sedimento urinario. En el análisis físico-químico vamos a ver primero el aspecto, ¿no? La parte física. Viene tu frasquito de orina, tienes que verlo, ¿ok? ¿Cómo va a ser el aspecto? Tiene que ser, si es normal, va a ser transparente. ¿Ok, chicos? La orina tiene que ser transparente. Si es turbia, podemos tener, bueno, se puede tener una turbidez, quizá eso ya tendríamos que ver qué está pasando con el paciente, puede tener quiluria, que esto va a significar, lo podemos, perdón, quiluria quiere decir que es lechoso. Esto puede ser por algún trauma que pueda tener, que pueda haber tenido el paciente, puede ser un tumor, ¿ok? Siempre que vean NM es neoplasia, ¿sí? Sino que eso lo aprendí en el hospital, no sé por qué siempre te corrigen. Cuando dices tumor o cáncer, siempre te dicen como que no, ¿sí? NM. Entonces, bueno, ya me quedó eso. NM o puede ser también por embarazo, ¿ok? En aspecto. En color, el color normal de la orina debe ser amarillo ámbar. Podemos encontrar otros colores como color naranja, que puede ser por medicamentos, como la rifampicina, puede ser por bilis. Si encontramos color verde, puede ser por pseudomona, puede ser por bilis, por bebidas frías, ¿ok? No sé si les habrá pasado, ¿eh? Pero mi mamá, por ejemplo, con mi perrito, yo siempre me fijo, ¿no? Cómo hace sus necesidades y todo, porque me pasó que eh, le dio infección y empezó a orinar sangre y como que desde ahí he quedado traumado y siempre reviso cómo hace su necesidad. Entonces, a veces hace verde
y mi mamá me dice, no, pero es que de repente ha comido, le damos unas hamburguesas, ¿no? Entonces de repente sus hamburguesas estaban muy frías, me dice. Y es la lógica, no sé cómo es la lógica de la madre, pero mire, lo vemos acá, ¿no? Color verde en orina por bebidas frías, ¿ok? Puede ser colúrica por pigmentos biliares aumentados, marrón, de nuevo por la bilirrubina, y así, etcétera, etcétera, ¿ok? Hay también comidas que te van a teñir la orina, por ejemplo, la beterraga, ¿no? Etcétera. Siempre el color puede variar. Además, este color nos va a brindar información sobre el grado de hidratación del paciente. Tenemos que ver también, o sentir, mejor dicho, el olor y ver la densidad. La densidad, bueno, va a medir la capacidad del riñón para concentrar la orina, ¿ok? Esto es en físico. Luego, en químico, vamos a tener un pH urinario en ayunas de 5.5 a 6.5. Si este pH o esta orina en ayunas está alcalina, puede ser por vómito. Si está ácida, puede ser por una dieta alta en proteínas o puede ser por TB, ¿ok? TB, tuberculosis, ¿sí? Puede ser por TB. Entonces ahí hay que empezar a descartar. ¿Qué más vamos a ver en este examen químico? Vamos a ver hemoglobina, vamos a ver glucosa, que ya dijimos que no debemos encontrar glucosa en orina, ¿ok? No hay glucosa. Proteínas en muy bajas cantidades, ¿ok? Valor normal menor a 150 o menor a 300, depende su bibliografía, depende del laboratorio, ¿ok? Manejen el rango 150 a 300 en 24 horas. Ahora, si mi orina está espumosa, o también habrán escuchado como el frasco de cerveza, que lo ven acá, ¿no? Que parece la espuma de la cerveza acá arriba. Esta espuma es por proteínas. Acá hay un exceso de proteínas que me están causando esta, esta espuma, ¿sí? Además, podemos ver también que puede existir la proteinuria transitoria, donde vamos a encontrar fiebre, o puede darse también por ejercicio, o por un ortostatismo mantenido, ¿sí? Estos proteínas. Nitritos. Los nitritos no tienen que estar en la orina, no son visibles. Si los encontramos es porque hay bacterias, ¿ok? Bacterias. Si, por ejemplo, ¿no? Para que sigan el proceso, si yo le hago mi examen de orina al paciente, viene su análisis químico, le encuentro nitritos que les estoy comentando que son bacterias, ¿qué examen le tendría que hacer después de este? Por lógica. ¿Alguien sabe? Un urocultivo. Exacto, un urocultivo, porque tengo que ver específicamente qué bacteria tengo, si es gram positiva, si es gram negativa, para saber qué medicamento darle, ¿no? Entonces, eso. Bacterias, nitritos, si hay nitritos, hay bacterias. Puede ser también por un hipercatabolismo proteico, por lisis celular. Luego tenemos a las cetonas. Las cetonas las vamos a encontrar en alteración del metabolismo de ácidos grasos. ¿Qué quiere decir esto? Cetoacidosis diabética. Cuando ya veamos diabetes, vamos a ver qué criterios te dan cetoacidosis. Cuando veamos AGA, ¿ok? Análisis de gases arteriales, ahí vamos a ver cetoacidosis diabética, acidosis, alcalosis, etcétera, etcétera. Pero que sepan que si encontramos cetonas en orina, es por cetoacidosis diabética. Puede ser también por ayunas o por una deshidratación que tenga el paciente en ese momento. Para terminar, tenemos el urobilinógeno. Si está presente el urobilinógeno, va a significar una hepatopatía. De igual forma con la bilirrubina. Si está presente, va a significar hepatopatía. Pasamos al examen del sedimento urinario. ¿Ok? Seguimos con el uroanálisis. En este caso ya estamos viendo examen de sedimento urinario. ¿Qué vamos a encontrar acá? Tenemos primero hematíes. Vamos a estar en un rango patológico cuando hay más de 3 hematíes por campo. Hematíes patológico, más de 3 por campo.
Tenemos dos formas. Las dismórficas son las alteradas. Dismórfica alterada por factores mecánicos, como por ejemplo, ¿no? Hemólisis, ¿ok? Se altera la forma porque hay una hemólisis, están muriendo los hematíes, se altera la forma, ¿ok? Hemólisis. Eh, Factores mecánicos, osmóticos, enzimáticos. Los isomórficos quiere decir iso igual, ¿no? La forma normal de las hematíes. Estos van a aumentar por infección, ¿ok? Hematíes isomórficos, infección. También pueden aumentar en litiasis y en neoplasias. Luego tenemos a los leucocitos. Los leucocitos tienen un valor normal de 0 a 4 por campo, ¿sí? 0 a 4 por campo. Si encontramos más de 5 por campo, vamos a tener una leucocituria. Y esto significa una piuria, que es una infección renal. ¿Ok? Esto va a estar asociado, como bien dice acá, inflamación o infección, cuerpos extraños, etc. Pasamos a los cilindros. Vamos a encontrar varios tipos de cilindros. ¿Ok? Tenemos cilindros hialinos, granuloso grueso, granuloso fino, hialino granuloso, los hemáticos, serios, epitelial y los grasos. Cada uno va a significar una patología o nos va a acercar a ciertas patologías. Por ejemplo, los hialinos, acá me faltó decir que solo los hialinos pueden estar presentes normalmente. Todos los demás, granuloso, hemáticos, serios, etcétera, etcétera, son patológicos. ¿Ok? Todos estos son patológicos. Los únicos normales son los hialinos. Entonces, hialinos, valor normal de 1 a 2 por campo. Se pueden dar por coagulación proteica, ¿ok? Por un ejercicio aumentado, por fiebre, por insuficiencia cardíaca congestiva, deshidratación o por uso de fármacos diuréticos. Luego vamos a tener a los granulosos gruesos, que lo podemos encontrar cuando hay nefroesclerosis diabética, granuloso fino en glomerulonefritis crónica, los hemáticos en glomerulonefritis y en vasculitis, y así sucesivamente. ¿Ok? Esto de cara parcial no lo he visto mucho. ¿Ok? Lo que más se ve en parcial, como para que no se abrumen con tanta cosa, quizá, es síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Eso es, eh, lo van a ver mucho también en el hospital. ¿Ok? Es lo más importante. Pero bueno, es importante que sepan qué significa cada cosa. Luego de cilindros vamos a encontrar también células. Tenemos células del epitelio escamoso, valor normal de 1 a 2 por campo. Estos se van a encontrar en contaminación por flujo, mayormente en las mujeres. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? La paciente le dijiste que fuera a orinar para traer la muestra y no se limpió bien. ¿Ok? Orinó y le bajó un poquito de flujo. Y acá en este flujo baja tu epitelio escamoso y es lo que encuentras al examen. ¿Ok? ¿Qué más podemos encontrar? Epitelio transicional. Epitelio de la pelvis renal, del uréter, la vejiga, y se puede ver patológicamente también en las neoplasias. Por último, ¿qué células vamos a ver? Tenemos al epitelio tubular, que lo podemos encontrar en necrosis tubular aguda. ¿Ok? Epitelio tubular, necrosis tubular aguda. Por último, cristales. Tenemos a la cistina, estruvita, oxalato de calcio y al ácido úrico. La estruvita la vamos a encontrar en la infección crónica por ureasa, el oxalato de calcio en falla renal aguda, ¿ok? Y el ácido úrico en falla renal aguda por lisis tumoral. Hasta acá, ¿alguna consulta para ver ya las patologías? Ya. Entonces, vamos a ver 4 patologías importantes, ¿ok? Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica,
síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Para mí, estas dos son las más tomadas, ¿ok? Las vamos a ver de manera cotidiana en el hospital. Y son muy fáciles de reconocer. Ya. Entonces empezamos. Insuficiencia renal. Aguda. Siempre cuando es agudo es un proceso brusco, súbito, y es en horas o pocos días. Entonces, insuficiencia renal aguda es una reducción súbita de la función renal en 48 horas. ¿Qué criterios vamos a tener? La creatinina, ¿ok? Siempre, siempre, siempre nos guiamos de la creatinina. En este caso, la creatinina sérica va a ser mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, o también podemos hablar de un aumento del 50% del basal. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi creatinina, la creatinina basal del paciente era, por ejemplo, ¿no? 0.9, un aumento del 50% del basal tendríamos 1.8, ¿verdad? El aumento del, perdón, 0.9, la mitad, perdón, acá, ya, 50%, acá estaba 100%, perdón, ya. Entonces, 50%, ¿ok? Aumento del 50% del basal, comparado con el basal. El otro criterio es la reducción en el volumen urinario, menor al 0.5 miligramos por kilo por hora, ¿ok? Esos dos son los criterios que vamos a manejar para aguda. ¿Qué causas podemos tener acá? Si es prerrenal o funcional, puede ser por edema, por hepatopatías, una hipovolemia. Estas hipovolemias significan hemorragias, vómitos, diarreas, todo lo que sea pérdida. ¿Ok? El paciente está perdiendo líquidos. ¿Ok? Entonces, hipovolemia, hemorragias, vómitos, diarreas. ¿Sí? Puede ser también por valvulopatías, por uso de diuréticos, que también se asocian a hipovolemia, porque el paciente está en pérdida, ¿no? El diurético se le da al paciente para que vaya eliminando líquidos. Entonces, hipovolemia también por diuréticos y por un shock. ¿Ok? Si es renal, mayormente puede ser por necrosis tubular aguda o por glomerulonefritis, que esto es lo más común, glomerulonefritis. Puede darse también por ciertos medicamentos, por neoplasias, etc. Y por último, si es postrenal, puede ser obstructiva. Un cálculo, una neoplasia que se puede encontrar por ahí, ¿ok? Está obstruyendo la vía aguda. Entonces, yo en este caso, ¿cómo se maneja? Si tengo una insuficiencia renal, ya tengo mis criterios, sé que es aguda porque viene de 48 horas. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que identificar si es renal, renal o postrenal. ¿Ok? Acá va a ayudar la anamnesis, la historia del paciente, y en base a eso se pueden ir pidiendo otros análisis para ir descartando, ¿no? Se puede pedir imágenes para ver si de repente hay un cálculo por ahí, una obstrucción, etcétera, etcétera, se va viendo. Depende del manejo que se le dé. Ahora, si es crónica, ya no va a ser de horas o días, va a ser de meses. Específicamente mayor a 3 meses. En este caso vamos a ver un descenso de la tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. ¿Ok? Menor a 60 mi tasa de filtración glomerular. Además, como otro criterio, vamos a tener la albuminuria mayor a 30 miligramos en 24 horas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto también lo suelen preguntar, no solamente acá, sino también en cardiopatías. Son preguntas muy sencillas. Modificable, modificable, no modificable. ¿Cuáles son los factores de riesgo no modificables? En la edad avanzada, el sexo, raza negra, por ejemplo, ¿no? Un paciente de raza negra también tiene más probabilidad de hacer hipertensión, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, así digan que no hay razas, lamentablemente para medicina sí hay, digamos, diferencias importantes que apuntar. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los modificables? Hipertensión, obesidad, tabaquismo y la diabetes.
¿Por qué son modificables? Porque para la obesidad le puedo dar un tratamiento nutricional, ¿verdad? Para la hipertensión también le puedo dar su medicamento y el paciente tiene que estar cumpliendo con su tratamiento. Que hay varias cosas que se ven en el hospital son porque el paciente no cumple su régimen de medicamentos. Se van a crisis hipertensivas porque creen más en el chamán que en el doctor y toman otras cosas que no le ayudan en nada. Entonces se van a crisis hipertensivas. Con la diabetes lo mismo, no toman su metformina, por ahí pisan un clavito y les da su pie diabético. O vienen las nefropatías también, etcétera, etcétera, porque el paciente no toma medicamento. Entonces, son modificables porque se pueden regular. El tabaquismo igual, ¿no? No puede dejar de fumar. Entonces, estos son factores modificables. Y luego tenemos factores inherentes como la anemia, acidosis metabólica, que van a venir ya con la insuficiencia renal crónica. Luego vamos a tener también criterios de clasificación, ¿ok? Yo ya encontré mis criterios para diagnosticar. Ya diagnostiqué, necesito saber en qué estadio está esta insuficiencia renal. Que están, en caso de insuficiencia renal aguda, son 3 estadios, ¿ok? 3 estadios que se van a medir también en base a la creatinina, ¿ok? Siempre, siempre va a ser todo en base a la creatinina. Son los criterios de clasificación RIFLE. Esto lo van a ver más en medicina 1, no lo vamos a tocar acá, ¿ok? Pero que sepan que RIFLE viene de riesgo, lesión, fallo, pérdida prolongada y pérdida irreversible. ¿Sí? Ya lo van a ver mejor en medicina 1 cuando vean su semiología. Pero bueno, que sepan que existe esta clasificación. Luego también vamos a tener una clasificación para el estadio de la insuficiencia renal crónica. Eso es lo que les mencionaba hace un momento, que íbamos a basarnos en la creatinina, en este caso, igual, creatinina por mililitros en minuto por 1,73 metros cuadrados. La creatinina se compara con la albúmina y ambos valores me van dando un estadiaje. ¿Ok? En este caso son 5 estadios que los pueden ir eh, comparando. ¿Sí? Esto sí, no lo vamos a tocar tampoco acá. Ya. Hasta acá, chicos, insuficiencia renal. ¿Alguna pregunta para ya terminar con nefrítico o nefrótico? Sí, en todo Ok. caso, ¿cuál sería, cuál sería el plan de trabajo para un paciente que sospecho de IRA, ¿no? Principalmente creatinina, pero ¿cuál sería el otro laboratorio que debería pedirle? ¿Cuál sería el otro laboratorio? Principalmente creatinina. En IRA, ahora, aprovechando esto, justo algo que me dijo el doctor en la mañana, tengamos cuidado con estos acrónimos, porque IRA también puede ser insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, claro, ahorita yo te entiendo porque estamos en un contexto de PPT renal, pero sí tengamos cuidado con esas terminologías porque en otro contexto te puedes confundir y te vas a otra patología, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Pero ya, sí, nos basamos en creatinina, en verdad, porque la creatinina te mide toda la función glomerular, la función de filtración. Entonces, en base a eso, en base a los criterios que, pues, bueno, es lo de acá, ¿ok? En base a eso vamos viendo. ¿Qué más se puede ver? La diuresis, cuánto está orinando el paciente por día, por hora, ¿ok? Acá lo vamos a ir viendo, por 6 horas, por 12 horas, por 24 horas. Se va regulando. Mayormente esos pacientes ya están con catéter. Entonces, tú ves el catéter, vas a ver la bolsita que está ahí amarrada, colgando en la cama, y tienes que ir viendo cuánto está orinando el paciente. O también la licenciada, la enfermera, tiene que ir apuntando, o el interno tiene que ir apuntando también cuánto ha orinado mi paciente hoy, qué está pasando. Este riñón no está progresando. Hay que ver qué pasa y se le hace más exámenes para ver qué está causando esta insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿en qué nos basamos? Creatinina y en la diuresis, en cuánto orina el paciente por día. ¿Ok? Eso.
¿Alguna otra pregunta? Ya. Pasamos entonces a síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Como les decía, esto va a ser de lo más preguntado y es muy sencillo de reconocer. En nefrítico vamos a tener una triada, ¿ok? Lo van a ver después en semio también, pero lo vamos mencionando. La triada del síndrome nefrítico es el edema más hipertensión más hematuria glomerular, que son los cilindros hemáticos, ¿ok? Paciente orina sangre, paciente está hipertenso, paciente está edematoso. Esos tres son mi triada de síndrome nefrítico, ¿ok? Lo podemos ver acá en la imagen, ¿sí? Tenemos hipertensión, tenemos la orina de color Coca-Cola, ¿ok? Orina hemática, como para que recuerden, y vamos a tener también el edema, ¿sí? Cuando se asocia nefrítico, ¿ok? Recuerden que itis, glomerulonefritis, sinusitis, etcétera, etcétera, todo lo que sea itis puede ser por inflamación, ¿ok? Itis, inflamación. Entonces, mi síndrome nefrítico va a ser por alguna inflamación, por alguna infección. Las principales causas en los niños vamos a tener que se da por glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. ¿Ok? Glomerulonefritis aguda en los niños como causa común. Y en adultos por enfermedad de Berger. También se puede encontrar por glomerulonefritis, etcétera. Sí, hay varias causas, no es necesariamente esta. ¿Ok? Lo que me importa que se aprendan de acá es que nefrítico, mitriada y que es por infección o por inflamación. Además, como datos clínicos, ya que estamos en laboratorio, vamos a encontrar una proteinuria menor a 3.5 gramos, vamos a encontrar sedimento urinario, cilindros hemáticos, mi paciente orina sangre, la hipertensión, el edema y oliguria. ¿Okay? La oliguria ya habíamos dicho que era una baja tasa de filtración glomerular, ¿no? Recuerden que los riñones filtran la orina y habíamos conversado de que filtra el 1% diario, ¿no? Si no está funcionando bien mi riñón, no va a filtrar la orina, mi paciente va a orinar poco. Entonces hay oliguria. ¿Sí? Este es el nefrítico. En nefrótico es con todo lo contrario. Lo más común de lo que se tienen que guiar siempre es la proteinuria. Proteinuria en rango nefrótico, mayor a 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados en 24 horas. Esto no se lo van a mencionar, se le menciona solamente esto. Proteinuria mayor a 3.5. Paciente viene con examen de orina, sale proteína 5 gramos, 6 gramos, etcétera, etcétera, más el edema. Con esos dos, tú ya puedes sacar que tiene síndrome nefrótico. ¿Ok? Proteinuria mayor a 3.5 gramos, edema. Mayormente edema en miembros inferiores. ¿Sí? Edema en miembros inferiores. ¿Qué más podemos encontrar? Vamos a encontrar una hipoalbuminemia, en este caso menor a 3 gramos por decilitro. Lipiduria, en este caso no vamos a tener hipertensión. ¿Ok? La presión arterial puede estar normal o levemente elevada. Mayormente está normal. Vamos a encontrar también hiperlipidemia e hipercoagulabilidad. En niños, esta proteinuria varía y va a ser mayor a 40 miligramos por hora. ¿Ok? En adultos, mayor a 3.5 gramos en 24 horas. En niños, mayor a 40 miligramos por hora. Entonces, caso típico nefrítico. Paciente viene con hipertensión, orina con sangre y eh, eso, ahí tiene edema. ¿Ok? Eso es nefrítico. Nefrótico. Paciente viene con proteína 5 gramos, edema en miembros inferiores y les pueden mencionar hipoalbuminemia 2 gramos, por ejemplo, ¿no? Ese es mi caso típico de nefrótico. Y hasta ahí, chicos. Todo eso es renal. Es muy sencillo, es muy corto. Todo lo que es laboratorio es corto.
¿Tienen alguna pregunta de nefrítico o nefrótico para pasar al Kahoot? Sí, una pregunta. ¿Qué pasaría si cumple alguno en el nefrítico, por ejemplo, que tiene hipertensión, edema y hematuria, pero en los datos clínicos podría ser de que la proteinuria no sea menor a 3,5 o todos los datos tienen que ser, tienen que estar completos? No, sí, sí puede variar alguno. Nos basamos en la triada. Sí, la triada. Si ya tu paciente, como te digo, viene ya con orina sangre y viene con hipertensión y está edematoso, ya lo puedes catalogar como nefrítico. Claro que hay que hacerle igual la proteinuria, hay que hacerle su historia, hay que ver qué está pasando, pero ya con eso, mayormente con estos tres, ya lo puedes ir diagnosticando. Está bien, gracias. Ya, ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para pasar al Kahoot? En el caso del síndrome nefrítico, sí es por infección o inflamación. Entonces, sí sería correcto pedirle un urocultivo a mi paciente. Claro, para tratarlo necesitas urocultivo. Siempre que haya infección, vas a tener que pedir, ya sea infección pulmonar también, porque también necesitas saber específicamente qué germen tiene tu paciente para saber qué antibiótico darle, porque recuerda que hay antibióticos para gram positivos, para gram negativos, hay unos que van a actuar específicamente sobre, por ejemplo, neumococo, por darte un ejemplo, o otro para estreptococo, qué sé yo, o sea, específicamente necesitas siempre darle el medicamento adecuado específico, porque si le das, por ejemplo, un amplio espectro, un carbapenem, después le puedes crear resistencia y viene con otra infección y ya no va a responder. Entonces, el urocultivo o el cultivo de esputo en caso de respiratorio va a ser siempre necesario para tipificar, esa es la palabra correcta, para tipificar la infección, para saber qué está pasando. Además, ¿qué otra cosa se le puede pedir en el caso de, bueno, esto es respiratorio? Pero, por ejemplo, no viene un paciente con neumonía. Esa neumonía puede ser por causa bacteriana, puede ser por causa viral. Entonces necesitas también hacer los exámenes para ver si es viral o si es bacteriana, porque también de eso va a depender tu tratamiento. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, se va pidiendo más exámenes, ¿ok? Eso. Acá para no manchar mucho. Ya, vamos a hacer el Kahoot. A ver, voy a revisar un ratito con ustedes su pretest. A ver cómo han salido. No se preocupen que no voy a mostrar sus notas, simplemente acá, no sé si sabrán, pero nos sale un ponderado. Mediana de 10 puntos. Tengo dos personas con 0, 7 con 5, 10 personas con 8 personas con 10, 5 con 15 y solamente 5 tienen 20. Ya, vamos a revisarlo. Por ejemplo, acá les decía, ¿no? Paciente con hipertensión. Ah, bueno, salió la respuesta, no importa. Paciente con hipertensión. Creatinina 6, urea 200, está elevadísima, está con falla. Orina con cilindros hemáticos, hematíes dismórfico 70 y proteinuria 0,8. Eso es síndrome nefrítico, ¿verdad? Porque acá está, mira, tu hipertensión, tu orina con cilindros hemáticos y tu proteinuria. Ahí tienes ya tus tres de nefrítico. Siguiente, paciente con edema palpebral, fobia positiva. No sé si han visto esto en medicina, pero bueno, la fobia es cuando presionas al paciente, con la mano no, obviamente, le presionas y el dedito queda marcado. Yo no, porque yo estoy bien, por suerte, pero el dedito queda marcado. Eso es fobia positiva, ¿ok? Entonces, fobia positiva de miembros inferiores quiere significar edema
en miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, edema palpebral es el edema en cara, ¿sí? Edema palpebral, fobia positiva de miembros inferiores. Examen de orina se reporta proteínas 5 gramos por día. Esto es nefrótico. De frente ya por las proteínas. Proteínas, recuerden, mayor a 3,5 está en rango nefrótico. Más tu edema, ya con eso lo sacas. ¿Ok? Luego, síndrome nefrótico, conformado por siguientes síntomas y signos. HDL, no lo hemos tocado. Colesterol, protomina, eso ni siquiera lo hemos tocado. Hematuria macroscópica, no, porque esto habíamos dicho que era en nefríticos, ¿verdad? Hematuria, HTA, edema, hematuria es sangre en la orina, ¿no? Hematuria, HTA y edema son nefríticos, entonces nada que ver con nefrótico. Edema, hiperalbuminemia y tasa de filtración glomerular normal, tampoco, porque mi tasa de filtración glomerular mayormente se va a afectar. Entonces, ¿cuál es la que quedaba por descarte? Esa. Lipiduria, dislipidemia, edema y la hipoalbuminemia. Y por último, les había puesto un casito, ¿ok? Paciente, 70 años, con tiempo de enfermedad de 5 meses, ¿ok? 5 meses, con resultados de albuminuria de 10 gramos en 24 horas y una tasa de filtración glomerular de 40 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. ¿Cuál es el diagnóstico? De frente 5 meses ya no puede ser aguda, ¿verdad? Porque la aguda era de 48 horas. Entonces ahí ya descartamos. Infección, no te hablan nada de leucocitos, no te hablan de nada, de nada que te signifique infección. ¿Ok? Y fallo hepático no tiene nada que ver. Entonces, si te dicen ya 5 meses y te están dando criterio 40 mililitros de tasa de filtración glomerular, ya es crónica. Recuerden que el criterio era menor a 60. Acá está en 40, acá ya está en falla renal crónica. ¿Ok? 4 preguntitas. En un ratito les paso el post-test, espero que todos tengan 20. Y vamos a hacer ahorita el Kahoot. Ok, acá lo estaba haciendo antes que entre. Este es la 1. Ratito que cargue ahí. Ya. Uy, hasta 10 jugadores. Mm, mm, mm. Cinco equipos hasta 10. Uy, no sabía que era hasta 10. Ya, los que puedan entrar. ¿Sí? Ah, pero sí hay más también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí. Tengo capacitación. Ya, con los que están acá sí, porque tengo capacitación ahorita a las 8. A ver, ya, empecemos.
14 respuestas, muy bien. Obesidad, hipertensión y tabaquismo. Muy bien. Ok, seguimos. Ya, está bien. Nefrítico, los que marcaron nefrítico, recuerden que en nefrítico la presión arterial va a estar alta. Acá está normal. 120/90 es presión normal. Entonces, no va a ser nefrítico. ¿Ok? Además, proteinuria, habíamos dicho que el nefrítico va a ser menor a 3,5, acá está en 6. ¿Ok? Entonces, no sería nefrítico, sería nefrótico. ¿Verdadero y falso? Uy, ¿qué pasó? Era menor a 60. ¿Ok? Acá les puse 80, pero es menor a 60. ¿Ok? Por eso era falso. Siguiente. Acá eso de 3 meses sí estaba bien. Era esto nomás. Subió 6 lugares, ¿ah? Mira, tuvo suerte. Última. Muy bien. Ya, listo. Con eso terminamos. Recuerden que descenso de la tasa de filtración glomerular menor a 60 y la albuminuria mayor a 30 miligramos va a ser criterio de insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Acá se le estaba preguntando de aguda. Con eso terminamos. A ver quién ganó. Mariela. Ya, entonces Mariela, me escribes en un ratito y por la noche te paso ahí un examen, ¿sí? A ver, voy a cerrar esto. Ya, chicos, chicas, con eso terminamos renal. Voy a parar la grabación un ratito, ¿sí? Pero eso, con eso terminamos. Un momento.